Bueno, vamos a dar inicio a esta mesa que, bueno, como planteaba Damián, la propuesta es reflexionar sobre nuestros territorios urbanos, que en nuestro país cobra más que importancia el hecho del abordaje desde nuestros espacios, nuestros territorios que habitamos, la mayoría de los habitantes, teniendo en cuenta que más del 90% de la población en Argentina vive en espacios urbanos, como resultado de todo el proceso que hemos venido abordando sobre nuestros territorios a lo largo de estos días en el Congreso, ¿no? Este modelo extractivo, entre otras cosas también, ha despojado a nuestros territorios rurales de población. Y bueno, y hoy nos toca a las mayorías que habitamos en estos espacios, que somos quienes demandamos también a nuestros territorios para poder sostener la vida en estos espacios urbanos, bueno, de materia de energía para poder vivir y por ende es nuestra responsabilidad tomar posición y ser coherentes y reflexionar sobre de qué manera le demandamos lo menos posible a esos otros territorios. Y en ese andar yo quería retomar un segundo respecto de la mesa que escuchábamos ayer sobre energía. Y me preguntaba como integrante de un espacio de resistencia, de lucha territorial, ¿cómo hacemos para, por un lado, seguir abordando estas lecturas de la nueva geopolítica y lo que pasa en nuestros territorios, que también es parte de nuestra responsabilidad hacerlo, estudiar y dedicarle el tiempo para tener herramientas para poder hacerle frente a estos proyectos de extractivismo, pero a la vez también cómo hacemos para pensar y pensarnos en estos territorios que habitamos, que el extractivismo también se expresa de otras maneras, pero se expresa y que muchas veces esos proyectos que son megaproyectos y que vienen a consolidar este proceso, toman anclaje en lo local desde una falsa idea de desarrollo, ¿no? De desarrollo local y de progreso para nuestros pueblos, que muchas veces, la mayoría de las veces vienen de la mano de este falso discurso. Y es ahí donde, bueno, nos dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para pensarnos y reflexionar en las dos dimensiones? Nos obliga a hacerlo. Y ahí es donde encuentra sentido, entre otras cosas, también este espacio que debería ser, desde mi perspectiva, deberíamos ser muchísimos acá sentados hablando, porque el pensar nuestras ciudades o la salud en esta situación de crisis climática, ¿sí? No de cambio climático, sino de crisis climática, como respuesta o como resultado de nuestras acciones. Y bueno, tendríamos que ser muchos más, creo que tendrían que haber también médicos, bueno, faltó no sabemos qué pasó, pero Paola Pelzer, que estaba convocada, que también era importante porque en esto de la ciencia digna es una de quienes nosotros tenemos identificados como parte de este colectivo de científicos dignos de nuestro país que trabajan para colaborar en las resistencias en los territorios que desde las organizaciones, desde las asambleas venimos llevando adelante y que no sería posible, yo siempre insisto en eso, nuestras luchas y nuestras victorias, porque las hemos tenido y las tenemos también, siempre contamos lo que no llegamos a lograr, pero tenemos muchos logros encima y bueno, y esos logros no serían posibles si no estuviera la ciencia digna tras nuestro, aportando todo el tiempo esa cantidad de herramientas para poder bueno, salir con la palabra justa frente a quienes nos tildan de románticos o de fundamentalistas, es decir, bueno, sí somos románticos y fundamentalistas si quieren, pero nos avala
estos trabajos científicos de nuestros científicos dignos. Entonces, bueno, por eso creíamos que también era importante que en el día de hoy, en el Día de la Ciencia Digna, estuviera también la ciencia, esa ciencia académica sentada con nosotros. Pero bueno, eso no fue posible, así que estamos con dos grandes. Va a empezar a hablar Carlos Briganti. Le decía, bueno, ¿cómo presentamos? Carlos es huertero, es docente, es creador del colectivo El Reciclador Urbano y trabaja en agroecología y huertas urbanas y mucho más, y ahora nos va a contar, porque recién decía, bueno, ya no soy más, dejé de ser huertero, dijo, cambié de categoría, subí, así que ahora nos va a contar un poco sobre eso. Vamos a hacer 15 minutos cada uno y después vamos a abrir a un espacio de intercambios. Ajá, vamos a ver un video primero y después... Huertas agroecológicas con pasivos ambientales. Este colectivo cuenta con distintas áreas de trabajo y una principalmente es la escuela La Margarita, que es nuestra escuela de agroecología urbana, que en este momento funciona en el patio de nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. Este espacio en el que el colectivo reciclador hoy está articulando es una cogestión entre el Centro de Estudiantes de Nutrición BENI y la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, donde también funciona el programa de ambiente y que desde el año pasado la facultad declaró a este espacio de interés. Este entorno saludable cuenta con una huerta agroecológica de aproximadamente 300 metros cuadrados, un jardín de mariposas y un equipo de mantenimiento que trabaja todos los días de la mano de Carlos, el reciclador urbano. Este entorno también cuenta con un bar saludable que está gestionado por 15 compañeras y compañeros licenciados, estudiantes de nutrición, que elaboran platos especiales todos los días de lunes a viernes para aproximadamente 700 personas que habitan el patio. 700 personas que son estudiantes de distintas carreras de la facultad y también la comunidad que se va acercando a este lugar. Este entorno también cuenta con un kiosco saludable, gestionado también por estudiantes de nutrición, y donde en este mismo lugar compostamos y tratamos todos los residuos orgánicos que genera el bar saludable, que son aproximadamente 300 kilos de lunes a viernes. Dentro de este mismo lugar tenemos el Club del Compostaje, que es un sistema de composteras abiertas a toda la comunidad. Esta práctica de tratar y compostar los residuos orgánicos que genera el bar, que genera el mismo patio, hoy trasciende puertas afuera y la Facultad de Ciencias Médicas toma esto como una política y empieza a implementar en distintas áreas de la facultad lo que es el compostaje institucional. En el marco de la Escuela de Agroecología Urbana ofrecemos talleres y cursos de distintas duraciones que tienen que ver con cómo tener una huerta urbana agroecológica en medio de estas urbanidades, cómo tratar nuestros residuos domiciliarios, y también esa propuesta se extiende a partir de las distintas áreas que componen y participan en este espacio, que también dan una oferta educativa. Dentro del programa de Ambiente y Ciencias Médicas le damos especial atención a recibir a espacios de formación y espacios educativos que tengan el interés de llevar adelante distintos proyectos de huerto, simplemente venir a visitar y pasar un día de actividades en el patio de nutrición. Las huertas que venimos llevando adelante con el colectivo reciclador son todas de participación ciudadana y voluntaria. Estas experiencias tienen días de la semana abiertas justamente para participar y son bienvenidos y bienvenidas a aquellas personas que estén cerca de estos lugares, pero para quienes estén lejos, también la posibilidad es poder replicar esto en distintos lugares del país. Buenas tardes, muchas gracias. Tenía muchas ganas de venir a Rosario. Hace mucho tiempo, muchos años que quería conocer a Antonia. Hoy se me dio un referente para mí de lo que me gustaría ser cuando sea grande. Ella dijo, voy a presentar a dos grandes. He aquí dos grandes, yo voy a cumplir 60. Y Antoñito está a 61. Bueno, contento de estar acá, en este lugar. Yo he dedicado mi vida enteramente a lo que tiene que ver, primero fui campesino, primero fui huertero de niño, 9 años, después fui campesino. Después me vine a la gran ciudad, no sabía por qué. Lo supe
hace un par de décadas, que venía a enseñarle a los porteños que hay otra forma de habitar la ciudad. Con los años entendí y vino la paz a mi cuerpo, a mi espíritu, por entender que la conexión que tenía con la huerta es muy fuerte, por entender que la huerta es una herramienta pedagógica hoy a esta altura indiscutible, que como dice Antonio Latuca, la huerta te amansa y la huerta te amansa. Mucha gente viene al patio donde estamos hoy. No sé si los que están acá presentes, levanten la mano los que conocen la Margarita. ¿Ven? Hay unos cuantos, la hinchada propia. La Margarita es un espacio de construcción social colectiva en estos tiempos difíciles de mezquindades. La Margarita es de puertas abiertas y tiene un condimento extra porque estamos en una universidad pública, con todo lo que eso conlleva. Una universidad pública donde interactuamos con los docentes. Aquí estoy viendo a Gloria y muchos docentes más, que interactúan con sus alumnos. Es importantísimo eso, la huerta como espacio educacional. Entonces, la Margarita, que lleva el nombre de mi finada madre, una vieja pellizcadora que tenía una mano especial y un don especial para hacer crecer las plantas, cualquier tipo de planta. Todas las plantas en sus manos rejuvenecían, rebrotaban. Hoy tenemos en la Margarita un par de plantas de ella, de hace muchísimos años, más de 20 años que sobrevivieron. Entonces digo, la huerta es una herramienta educativa, formativa, una herramienta de cambio. Hoy en las urbanidades tenemos que pensar y repensarnos cuál es nuestra lucha. Si el 90% que decía la compañera habita en la ciudad, ¿cómo le mostramos la lucha que está llevando el periurbano, el productor de alimentos? En este caso la gente de la UTT o el campesino que pone el 70% de los productos en la mesa. Es en la ciudad donde le decimos a la gente, no le compre un hipermercado, cómprele a esta gente que está produciendo sin veneno. ¿Qué es un veneno? ¿Veneno? ¿Qué es el veneno? El veneno, y ahí la gente le explicamos con esa herramienta pedagógica. Docentes y no docentes interactuamos. La universidad pública se abrió a las vecinas, a los vecinos, a la gente común. Empezamos a habitar un claustro que antes era inexpugnable y hoy lo habitamos todos los días, en lo que sabemos hacer nosotros, los que nos compete, los huerteros y las huerteras. Y decía la compañera que dejamos de tener ese estatus de hippies, los huerteros y las huerteras. ¿Por qué? Porque gracias a una ley, no sé si muchos sabían, hay una ley que la lleva la compañera Marubieli, que salió, y esa ley crea la figura de huertero o huertera en los centros de formación profesional, que son 50. Y esta noticia pasó sin pena ni gloria, aún por los propios. ¿Saben qué significa que haya una oferta educativa de huertero o huertera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un centro de formación profesional, que el título tiene validez nacional? Significa que las prácticas del buen vivir las vamos a llevar al cotidiano en todo Cava, y va a estar accesible a cualquier persona que quiera aprender huerta. La huerta es un elemento que dispara la tenencia de la tierra, la aplicación de venenos, los espacios ociosos, eso Antonio sabe mucho, la acaparación de la mercadería, los sobreprecios, todo eso se discute en una huerta, así como al pasar, como decía Eduardo Cerdá, cuando se apoyaba en el alambrado y le decía al paisano, ¿cuánto gasta usted para mantener esa plantación? Y yo gasto $100 y él gastaba $500 y ahí abría los ojos y ahí entraba en razón, primero por el bolsillo. Y acá la gente entra en razón y dice, qué cara está la lechuga, ¿cuánto sale plantar lechuga? Nada, nada, ¿cómo nada? Nada, o sea, nada de nada. O sea, tierra en un contenedor reciclado, sobre el cemento no tenemos tierra y tenemos lechuga. ¿Y cuánto está el kilo de lechuga? Está carísimo. Y ahí le explicás los ciclos de la naturaleza, qué es plantar respetando
el calendario biodinámico, y hablas de biodinámica, y hablas de planta, y hablas del mundo, y hablas de El País en Llamas, y hablas de un libro, y hablas de Damián Berseñasi, y hablas de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y hablas con Perla cuando viene a cocinar una cocina diferente, que no es ultraprocesado. Este bar que atiende 700 platos por día, está libre de ultraprocesado. ¿Entienden eso? En una universidad pública no tuvimos que luchar ni contra Coca-Cola, ni contra Monsanto, ni con el invento, y dijimos, acá no se sirven ultraprocesados, punto. ¿Y qué pasó? ¿Fue un baño de sangre? No, no pasa nada. La gente toma agua con limón, toma un jugo de naranja, nada. Entonces digo, ¿es tan complejo? No, es más fácil de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que después hay otros actores, pero ahí muchos de ustedes que conocen ahí la Contarini, conoce bien, él puede ir a comer por cuánto, por muy poca plata y algo saludable. ¿Y es posible servir un menú saludable libre de ultraprocesado? Sí, vayan a la universidad pública. Entonces digo, esta es la revolución posible. Alguien me dice a mí, que vengo de la década del 70, que hemos probado todo tipo, hemos tenido avances y retrocesos. Creo que a mis 60 años, es la mejor revolución. La revolución de las verduras, la revolución de plantar sobre el cemento, la revolución de hacerse el boludo y abrir el cemento y plantar un banano. Plantar una exótica, sí, un níspero. Pero ¿quién no se subió a comer un níspero cuando era chico? El níspero es emblemático, nos atraviesa a todos, un limonero. Plantar un limonero sobre el cemento es revolucionario. Y plantarlo en una universidad pública, Gloria puede dar testigo de eso, está repleto de limón y la gente mira y dice, limón, arranco limón, olelo. Esto es un limón agroecológico. ¿Cuánto sale esto? Nada. ¿Cómo es nada? Nada de nada, de nada. Sí, está el trabajo campesino, entiendo, pero ¿cómo le haces entender a una persona si no conoce un campesino? Lo conoce, lo máximo que vio de campesino fue la familia Ingal y después se perdió. Entonces, nos acercamos a un campesino cuando vemos algo parecido como yo que se acerca con un gorro y le dice que yo fui campesino y que se puede plantar en la urbanidad con un tacho, con una cubierta. No vamos a calmar el apetito, el hambre del mundo, porque alguien por ahí me criticó y me dijo, pero ustedes con esta huertita de 300 metros cuadrados no van a terminar con el hambre del mundo. Es cierto, no lo vamos a terminar, pero sí la usamos como una herramienta educativa y formativa para las nuevas generaciones. Sistemáticamente hablamos de la distribución de la riqueza, de los espacios ociosos, de la aplicación de veneno, de la renta. Hablamos de muchas cosas. Y eso sí es revolucionario. Y para cerrar, decirles a todos ustedes, invitarlos cuando vayan, invitarlas a que visiten esa universidad pública, a que visiten la Escuela de Agroecología Urbana La Margarita. Es muy importante que este proyecto lo mantengan ustedes, que este proyecto se mantenga vivo. Los jóvenes del colectivo reciclador lo están llevando a cabo. Bueno, hoy vine con Valeria, vine con Perla, que me acompañaron, que me asisten, y son ellos los que van a continuar esta obra. Es importantísimo visitarla, es importantísimo difundirla en las redes sociales, porque alguien por ahí decía, no, pero yo las redes no me gustan, pero no me... Es importante apropiarnos de esa herramienta, ¿saben por qué? Para difundir que hay cosas positivas que se están dando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pese a todo este panorama nefasto, pese a todo esta cosa terrible que está ocurriendo, que no lo vamos a negar, pero hay cosas que están ocurriendo que son positivas y no están en el centro de los medios de comunicación. Van como una nota de color. Ay, mire qué lindo, una berenjena en medio del cemento, qué divertido. No, no es divertido. No es una nota de color. Estamos habitando la ciudad de otra manera. Se puede habitar la ciudad de otra manera. Hay hectáreas de terrenos ociosos, como habla Antonio. Hectáreas. Y ustedes dicen, en Cava hay hectáreas. Hectáreas. Créanme que las hice yo, el relevamiento. Cada tanto salgo con la bicicleta y el celular. Hay hectáreas de terrenos ociosos, obviamente para el negocio inmobiliario, pero tenemos que ponerla en evidencia. ¿Y saben cómo nos pueden ayudar? Con las redes sociales, colgando un videíto, difundiendo esta obra, difundiendo este trabajo que va a quedar para la posteridad.
Así que nada más, vine a traerles un mensaje de esperanza diciéndole que no todo lo que está en Cava es malo. Nosotros estamos habitando la ciudad y no tenemos que irnos al campo. Nosotros queremos habitar la ciudad, pero de otra manera. Y estas herramientas educativas son fundamentales. ¿Mantenerlas para qué? Para educar. Y no hablo de las nuevas generaciones, educar a las generaciones viejas. Que no tire la basura, que composte, que recicle, que reutilice. Eso lo venimos diciendo. Lo instalamos en la universidad. Hay composteras en la universidad, un sueño. El bar saludable son 700 kilos que no tira el SEAMSE. Lo estamos reciclando y lo estamos retransformando. ¿Con qué presupuesto manejamos? 0. Y eso es lo meritorio. Y no me jacto de esto. Quisiera tener un presupuesto grande como para hacer miles de margaritas en todo el país. Pero vamos, tenemos a Antonio acá en Rosario, el reciclador y el colectivo reciclador allá en la universidad. En algún momento vamos a hacer este corredor y nos vamos a pegar un abrazo en estos corredores que hay ociosos, improductivos. Así que muchísimas gracias, soy el reciclador urbano. Gracias. Bueno, yo para aportar, sí podemos alimentar al mundo justamente este falso discurso de que este modelo drogadependiente, como nos decía Eduardo en alguna de las charlas que hemos tenido, este modelo no viene a alimentarnos, no vino a alimentarnos, vino a sacarnos, a saquearnos, no solamente nuestros nutrientes de nuestros suelos, nuestras aguas, sino también a despojarnos de la salud de nuestros territorios y de nuestro primer territorio, ¿no?, que tanto se habló hoy en estos días en este congreso. Entonces, sí está demostrado que quien alimenta realmente a los pueblos es este tipo de construcciones colectivas y de recuperación del vínculo con la tierra, ¿no? Esto de recuperar la verdadera agricultura que siempre hablamos. Y como otro aporte también decir que ojalá que estas experiencias no sean o no sigan siendo la construcción, no solamente sigan siendo la construcción de las buenas voluntades de quienes resistimos y construimos en los territorios otros modelos posibles. Nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar la vuelta. No es fácil, nosotros todavía no lo hemos encontrado hasta ahora, pero creo que nuestro desafío para adelante es que estas experiencias, estos nuevos modelos que ya se están aplicando en nada más y nada menos, por ejemplo, como en Ciudad de Buenos Aires, como en Rosario y en tantas otras ciudades y pueblos de nuestro país y del mundo, que sean construcciones que salgan desde los propios espacios de poder, desde nuestros gobiernos, ¿no? Es decir, bueno, que sean nuestros gobiernos quienes lleven adelante. Hay experiencias, sí las hay. En lo personal, creo que Gualeguaychú, en ese sentido, por ejemplo, es digno de poner acá sobre la mesa, una ciudad de la provincia de Entre Ríos, que con seguramente 1000 falencias, pero hay una decisión política de sostener un programa de alimentación sana, segura y soberana. Y digo, esto es lo que nosotros tenemos la responsabilidad de comprometernos en batallarlo, ¿no? Decir, bueno, no es nuestra responsabilidad tener que estar haciendo esto. Lo vamos a hacer porque estamos convencidos que es el camino, pero son quienes están hoy llevando adelante nuestros gobiernos en las distintas escalas, quienes tienen la responsabilidad frente, entre otras cosas, la situación que está atravesando nuestro planeta, y es desde ahí también que este espacio, esta mesa se pensó, decir, bueno, nuestras ciudades, ¿qué rol deben cumplir ante este escenario, ¿no? Y las políticas que hasta ahora venimos viendo en general en las ciudades es que van en el camino contrario, ¿sí? Aunque se vistan y participen de espacios como estas redes de municipios contra el cambio climático, de municipios saludables y demás, lo cierto es que en los hechos las políticas que llevan adelante nuestros territorios no van en esa dirección. Entonces, por eso quería remarcar esto de que
Ojalá que esto se multiplique, pero no solamente por la buena voluntad de quienes estamos convencidos, sino también porque sean decisiones políticas de que esto hay que defenderlo y sostenerlo, porque ahí radica la posibilidad de otros futuros posibles para todos, ¿no? Bueno, y en este contexto es que lo presento a Antonio Latuca. Antonio es ingeniero agrónomo. Él a mí casi no me conoce, yo lo conozco desde hace mucho porque, bueno, fue un referente para muchos de nosotros. Es el fundador, creador, no sé qué nombre ponerle, del programa de agricultura urbana de Rosario, que hasta donde al menos yo tengo entendido también es pionero en Argentina este programa. Bueno, y con una trayectoria enorme en ese sentido, trabajando junto con, esto quiero remarcar también, acompañando desde hace ya muchísimos años el trabajo que desde la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de Rosario, que es quienes también integran el instituto, bueno, ahí acompañando y sosteniendo con un trabajo permanente y de sostenimiento también de lo que los compañeros y compañeras del instituto y de la cátedra vienen defendiendo y construyendo dentro de la facultad. Así que bueno, acá los dejo con Antonio, que nos va a contar un poco de su historia. Bueno, yo primero quiero agradecer la oportunidad de estar acá en este congreso y también acá con Carlos, que no nos conocíamos personalmente, sino que nos habíamos conocido por las redes. Y bueno, voy a contar un poco el trabajo que nosotros estuvimos haciendo acá en Rosario, un trabajo colectivo para tratar de inspirar a otros en todo lo que se puede hacer desde las ciudades, ¿no es cierto? Y yo ponía un poco esto al principio, esta frase, que es muy importante empezar un proceso de agriculturizar, una palabra que no existe, pero cómo podemos traer esa cultura del campo a nuestras ciudades. Y también esta frase que dice, varios mundos coexisten en un mismo tiempo y espacio. Uno de ellos se degenera y degrada vertiginosamente hacia el fin, pero otros subalternos, fraccionados y pequeños, pero no por eso débiles, se despliegan y evolucionan hacia una nueva cultura del buen vivir. Y también hoy como esta crisis que estamos viviendo, ¿no es cierto?, que puso en evidencia, por un lado, la pandemia, pero también la guerra. Y en esto que decía hoy también alguna de las compañeras del panel anterior, ¿cómo podemos poner freno a esto? Hoy es urgente y nosotros en nuestras ciudades podemos empezar ya a aportar un granito de arena. Y como dice acá, no tenemos más tiempo, tenemos que empezar a tratar de encontrar las soluciones lo más rápido posible. Y también traía esta frase de un urbanista francés, de un libro que se llama Creando ciudades sustentables, que dice, las ciudades necesitan esforzarse para convertirse de nuevo en centros de civilización, que sean lugares para la convivencia y la creatividad, con nuevas formas de gestionar y de vivir nuestras vidas urbanas, para establecer un contexto cultural e impulsar un cambio profundo, un cambio espiritual y ético que nos reconcilie con la naturaleza, pero acompañado de un cambio de valores, de nuevas actitudes políticas y prácticas económicas. Y también, por esto que también estuvimos viviendo estos días, ¿no es cierto?, de tanta desazón, que estamos en medio de la crisis, traía estas dos frases, una de Fito Páez, quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón, y la otra del gran Atahualpa que dice, lo que entra en la cabeza, de la cabeza se va, lo que entra al corazón, entra y no se va más. Y también yo quería que reflexionemos sobre distintas cosas, ¿no es cierto? Hoy nosotros no pasa por adquirir cada vez más y más conocimientos, sino de poder llevar a la práctica algo de lo que ya sabemos. Hoy la humanidad, como nunca en la historia, ya sabe demasiado, pero nos cuesta mucho, y acá Carlito estaba demostrando la práctica, ¿no? Nos cuesta mucho llevar a la práctica. Y entonces, en realidad, nuestro verdadero trabajo es
cómo podemos llevar a la práctica un poquito y hacerlo fructífero de todo lo que sabemos. Por un lado, para responder a la necesidad de la tierra y de la humanidad, pero sobre todo de nuestros hermanos más vulnerados que están viviendo hoy en el mundo y acá en la Argentina, que son una amplia mayoría, ¿no? Y entonces yo también ponía esto para reflexionar: necesitamos pasar de la denuncia, del abatimiento, a la acción. Tenemos que desarrollar también una cultura de la alegría, porque la alegría motiva y atrae. Y traigo también unas frases, el arte del gran Arturo Jauretche, que no sé si muchos, a lo mejor los que son jóvenes no lo conocen, pero fue un pensador muy importante de acá de la Argentina, que dice: el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos deprimidos no vencen, por eso venimos a combatir alegremente, nada grande se puede hacer con la tristeza. Y la otra de Steiner, que dice: en tiempos en que dominan la fuerza de decadencia, todo depende del ser humano íntegro, de no nadar con la corriente ni contra la corriente, sino de crear tierra nueva dentro de sí mismo y del ambiente del propio obrar. Bueno, y ahora ya lo bajaría las ideas a la tierra, porque bueno, hasta ahora fue una idea traer algunas reflexiones antes de empezar. Bueno, nosotros acá empezamos con esta idea de lo que hoy se llama agricultura urbana en el año 87, y teníamos algunas ideas, algunos ideales que tratábamos de implementar en la práctica, que fueron fundamentalmente 3: producir verduras y frutas aromáticas de alta calidad, motivar a toda la ciudad en la problemática social y ambiental, embellecer la ciudad, porque también, como dijo Pastrana, la estética, y sobre todo en los lugares, en las villas que son tan tristes, ayuda mucho a mejorarnos, y para eso impulsamos lo que llamamos hoy la agricultura urbana, donde cada ser humano, pero principalmente los más vulnerados, pudieran desarrollar todas las potencialidades y contribuir al buen vivir de la comunidad. Y en esta construcción, la agricultura es central. Nosotros vivimos hoy en una sociedad muy esquizofrénica, porque el trabajo de la tierra, el agricultor está considerado el más bajo en la escala social. Y no en la Argentina, sino en el mundo. Entonces, ¿cómo recuperamos la agricultura? La agricultura lo conecta con todos los ámbitos vitales. Y también trayendo esto de nuestros pueblos originarios, la idea del buen vivir, que es un buen vivir en armonía con la naturaleza, con los demás seres humanos, y donde la tierra, el agua, el aire, no son mercancías, sino son bienes comunes, no son recursos. Y donde es una práctica de vida donde se junta lo material, lo social y lo espiritual. Y de alguna manera, en toda esta construcción que venimos llevando en Rosario desde hace mucho tiempo, desde la agroecología urbana, estamos interpelando a las fuerzas conservadoras de todas las instituciones, de las académicas, de las científicas y sobre todo de los decisores políticos, sobre todo a partir de la práctica, ¿no? Y esta idea de lo que hoy podemos llamar agroecología urbana fue creciendo, como dice ahí, a tientas, fue semillando, fue germinando y creando nuevos escenarios y de alguna manera tratando de visibilizar lo que no se veía, lo no manifiesto, lo ignorado de la ciudad, las villas miserias y sus habitantes. Y así como el abono compuesto, que acá lo demostró Carlitos, se hace con lo que se desecha, con lo descartado, y se metamorfosea, se cambia para generar vida, también estos seres humanos que están vulnerados y segregados por la ciudad, fueron ellos que para muchos todo el conocimiento de los campesinos está considerado como si fueran tontos. No se escucha.
los habitantes de las villas, muchos de ellos campesinos que vinieron a esta ciudad para olvidarse en parte de que eran explotados y olvidarse del campo, cuando encontraron la posibilidad acá en la ciudad, de alguna manera recordaron, como dice Galeano, volvieron a pasar por el corazón y de alguna manera florecieron. Y fueron ellos primero los artífices, los artistas de las ferias. La Argentina es algo paradójico porque todas las ciudades de América Latina y también del mundo tenían feria. Uruguay, un país casi mellizo nuestro también, y en Argentina no teníamos ferias. Y bueno, en el 2002 se dieron, yo digo que en las crisis se dan las oportunidades porque las estructuras burocráticas y rígidas de todos los espacios de todas las instituciones se mueven y pueden hacerlo nuevo. Bueno, y acá en el año 2002 surgió la posibilidad de poder hacer esta feria, estas ferias verdes que hay acá en Rosario, que ya cumplieron más de 20 años, y por primera vez estas personas, que yo digo vulneradas, pudieron manifestarse y de alguna manera los rosarinos pudieron acceder a verduras sanas. También quería traer otra de las cosas importantes que fuimos logrando acá en Rosario. Fueron también estos compañeros los que de alguna manera generaron, construyeron suelo, porque en todos los lugares donde hoy están los parques huertas, que ahora vamos a mostrar, eran lugares que eran o basurales o le faltaba el horizonte A, y ellos a partir del trabajo se fue construyendo. Acá hay algunas imágenes donde se ve cómo a partir del trabajo humano uno puede transformar, y en muy poco tiempo, estos basurales en pequeños oasis. Hay incluso tesis de maestría, por ejemplo, sobre algunos de estos parques huertas que antes eran basurales y en muy poco tiempo se transformaron en lugares como pequeños paraísos, ¿no? Y bueno, y esta agricultura fue cambiando, fue mejorando la calidad de la vida de la ciudad, y así fueron surgiendo distintos componentes de hoy de la ciudad, como son los parques huertas, los corredores verdes de las vías, las huertas grupales. Y a mí muchas veces me preguntan por qué acá se sostuvo la agricultura, la huerta, y en otros lugares desapareció. Y yo digo que tenemos varias cosas. Una, porque nosotros desde el inicio todas las ideas fueron surgiendo del territorio. La idea de Parque Huerta surgió acá, en una de las villas, en Puente Negro, que estábamos trabajando en el comedor en el año 2002 con el padre Signeris, y ahí no había espacio para hacer huerta, y al lado había un lugar que iba a ser un parque, y ahí surgió la idea de Parque Huerta. Y al poco tiempo vino alguien de Holanda y dijo que había en Ámsterdam Parque Huerta, y entonces las autoridades de acá de Rosario, nosotros siempre estamos mirando para afuera, somos cholulos los argentinos, entonces dijeron, si hay en Holanda podemos hacerlo acá también. La idea surgió en el 2002, recién en el 2008 pudimos concretarlo, también esto de la relación con el tiempo, ¿no es cierto?, que nos hablaba también Pastrana ayer. Bueno, y acá están algunas imágenes de los parques huerta. Este es el primer parque huerta que se inauguró en el año 2008, se llama La Tablada, está en terrenos de... Cada cosa costó mucho, nosotros ahora estamos mostrando como las fotos, lo terminado, ¿no es cierto?, pero hubo atrás de cada cosa mucho trabajo, no individual, sino de mucha gente que lo hicieron posible. Para poder hacer este primer parque huerta se firmó un convenio con Vialidad Nacional en el cual se dio los terrenos al municipio, y después hubo que conseguir los recursos para poder instalarlo, porque los parques huerta tienen también toda una instalación y se necesita financiamiento. Así que estas son las imágenes de ese parque. Después pudimos hacer otro en Molino Blanco. Todos los parques huerta están cerca de los asentamientos, en lugares lejanos de la ciudad, y de alguna manera con esto, estos espacios se incorporaron a la trama urbana.
Incluso se visibilizó estos lugares, como yo decía antes, estas villas, tomaron de alguna manera visibilidad para el resto de los habitantes. Este es otro de los parques huerta, el Hogar Español. Este es el último, uno de los últimos que se hizo en el bosque, que acá trabaja la compañera que ayer estuvo exponiendo con Cerdá, Tomasa. Para poder hacerlo, nosotros hicimos un diagnóstico de cuáles eran las tierras que había en Rosario no habitables, porque no podemos nosotros competir con la vivienda, porque mucha gente no tiene vivienda, y nosotros tenemos los costados de la autopista, los costados del arroyo y los costados del ferrocarril, que no son habitables, pero que pueden ser utilizados para este fin. Y por ejemplo, acá tenemos el bosque, que está al lado del arroyo Ludueña, y Molino Blanco, que está al lado del arroyo Saladillo. Y este es el penúltimo, porque este año no tengo imágenes, pero se inauguró otro. Este se inauguró en el año 2020 y vemos en cada uno cómo se fueron transformando todos estos lugares a partir del trabajo humano, ¿no es cierto? Y por último, en el año 2017 pudimos hacer lo que se llama el Centro Agroecológico Biodinámico de Rosario, que de alguna manera es una síntesis de todo lo que nosotros habíamos construido en el territorio, en los distintos parques huerta, y todo el conocimiento que también plantea la agroecología y la biodinámica, que es una construcción de conocimiento donde se mistura el conocimiento popular con el científico, ¿no? Bueno, estas son algunas vistas del centro. Y bueno, y también quería traer esto, ¿no es cierto? Estos lugares que fueron basurales hoy son nuevos jardines productivos que tienen que ser patrimonio. Hoy son patrimonio de la ciudad, pero nosotros queremos que esto también se legisle, ¿no es cierto? Muchos de los espacios con que nosotros habíamos trabajado con huertas, hoy se pavimentan para hacer, por ejemplo, estacionamiento, por ejemplo, en algunas de las instituciones, por ejemplo, en el psiquiátrico acá, Agudo Ávila, bueno, y en varios lugares. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que lograr es que todos los lugares donde hay huerta, donde haya trabajo, tenemos que transformarlo en patrimonio para que no se pavimente. Esa es una de las cosas que podemos hacer, ¿no es cierto? Y bueno, y también algo que se dio a partir de las ferias, ¿no es cierto? Cómo este involucramiento, este diálogo entre la gente de las villas con la gente del centro generó un intercambio intercultural y también romper una barrera, porque por un lado la gente de la villa piensa que todos los que vivimos en el centro somos nariz para arriba, y por otro lado toda la gente que vive en el centro piensa que los habitantes de la villa son delincuentes o son drogadictos. Y las ferias fueron lugares del encuentro y de alguna manera donde la ciudad se reencontró, los habitantes del centro con los habitantes de la villa. Y bueno, un poco también cómo como yo decía antes, en las crisis las estructuras se mueven y nosotros podemos tensionar las estructuras que están en todas las instituciones. Hoy, yo tengo algunos años más que Carlito, tengo 72 años. Hace mucho que empecé con este tema y trabajé en muchas instituciones, en el Estado municipal, por suerte acá hay una política pública. Trabajé en INTA, trabajé en la provincia y hoy también con la universidad, y hoy la mayoría de las instituciones están enfermas, son burocráticas, les falta sentido, la gente no encuentra sentido en lo que hace, y si nosotros no recuperamos el sentido del trabajo, estamos fritos. Y entonces también cómo a partir de estas ideas que fueron madurando, como yo decía al principio, semillando y consolidándose, que estas ideas fueron de alguna manera ideales, se fueron generando nuevos escenarios, incluso con cosas que nosotros cuando empezamos no soñamos, incluso
tampoco conocíamos. O sea, acá hablaba Carlito de huertero, pero la palabra huertero y huertera no existe en castellano, en español es hortelano y surgió acá en Rosario. La palabra huertero se generó acá en Rosario. Entonces, como muchas cosas se fueron generando, y también cuando nosotros empezamos no conocíamos lo que era la agroecología. La agroecología, que hoy es, muchas cosas, pero entre ellas algo científico, fue viviendo acá y hoy está viva. Nosotros, si por ejemplo recorrimos estos días con gente que vino de otros lugares, algunos de los parques huertas, y si nosotros vamos, por ejemplo, hoy, los invito a todos también que lo conozcan, muchos no lo conocen, el Parque Huerta La Tablada, ahí la agroecología está viva, no hace falta que la explicitemos, está viviendo, porque están todos los componentes, por un lado, de la parte técnica de la agroecología, que es la agricultura ecológica, pero también está todo lo de la dimensión política, de la transformación política y todo lo social y todo lo ambiental. Y bueno, y nosotros fuimos generando distintas redes con muchas instituciones que acá están enumeradas. Y bueno, y a pesar de todos los años que tiene, porque hace 36 años que nosotros empezamos con este tema, como yo ponía acá, es algo nuevo la agroecología urbana, y donde se mezcla, por un lado, el conocimiento de todos los amigos que vinieron, como yo decía antes, campesinos que vinieron a la ciudad de acá de Rosario, junto con el conocimiento de nuestros abuelos europeos, y donde todas las agriculturas, y yo trabajo más con la agricultura biológica y dinámica, con todas las otras agriculturas hermanas trabajamos juntos, y cómo pudo alcanzar una escala de ciudad. Y cómo pudimos empezar, son granitos de arena, porque lo que nosotros hicimos es muy poquito, si vemos con todo lo que hay que hacer, pero cómo pudimos empezar a curar la tierra, generar gérmenes de una nueva cultura, y también esto de tratar de llegar a ser un ideal, o sea, cada uno de nosotros, porque bueno, yo vengo de la lucha de los 70, y en esa época nosotros pensábamos que la revolución estaba a la vuelta, que cambiando las estructuras se cambiaba también el ser humano. Yo hoy ya no pienso lo mismo, pienso que hay que cambiar las estructuras, hay que luchar políticamente, pero si no cambiamos los seres humanos, no hay cambio posible. Y también esta palabra que viene de humus con humanos, ¿no es cierto? Y bueno, yo para terminar quería traer algunas reflexiones de todo lo que, rápido ahora, de todo lo que podemos hacer nosotros desde las ciudades. O sea, ver cómo, a pesar de la desazón de muchas de las cosas que estamos viviendo hoy por la crisis, de la desazón que podemos ver por las múltiples crisis civilizatorias que se expresaron acá, ver qué podemos hacer hoy desde las ciudades. Como dijo acá la compañera, Argentina es uno de los países más urbanos, y entonces, ¿qué podemos hacer desde las ciudades nosotros? Yo traigo algunas reflexiones para seguir pensando. Por un lado, cómo desde nuestras ciudades podemos hacer que haya alimentos frescos y vitales, pero al mismo tiempo que estén disponibles para la mayoría de los seres humanos. Cómo generamos nuevos espacios de reflexión y de acción para que la mayoría, por ejemplo, de nuestros hermanos bolivianos, que son los que cultivan hoy la mayoría de las verduras, tengan acceso a la tierra porque no tienen acceso a la tierra. Cómo podemos impulsar talleres y cursos de capacitación vivenciales. Hoy hay mucha teoría en las redes de agroecología, pero hay poco hecho. Por eso también es muy importante lo que han hecho acá el reciclador, ¿no es cierto? Donde necesitamos toda la teoría, como yo decía al principio, todos esos conocimientos, bajarlo a la tierra. También cómo nos podemos asociar con los agricultores, rompiendo el rol pasivo de consumidor y siendo coagricultores. ¿Qué quiere decir coagricultores? Bueno, hay
hay todo un movimiento que no sé si ustedes conocen de la agricultura sustentada por la comunidad, donde nosotros podemos asociarnos con los agricultores y facilitar toda la parte de comercialización. Que los agricultores se dediquen a producir y nosotros ayudarle a que puedan comercializar sus productos a un precio justo. Y hay experiencias concretas, como dice acá, de CCA en el MST de Brasil, acá en el sur de Argentina la comunidad Yunis, y podemos muchísimas cosas que nosotros podemos desde las ciudades repensar para lograrlo. Crear puentes entre la sociedad civil, los movimientos sociales, pero también cómo podemos luchar para que haya políticas públicas y también con el sector privado, instalando huertas, quintas, chacras en espacios vacantes. Tenemos, como dijo acá Carlos, muchos espacios. Acá en Rosario nosotros relevamos, hay todavía más de 40 hectáreas que podemos hacer parque huerta. Pero bueno, para poder hacerlo necesitamos financiamiento, necesitamos gente que vaya a trabajar, y entonces pienso que en todas las ciudades podemos hacer un diagnóstico de todas las tierras que están libres para usarla y sí luchar por la reforma agraria. Yo empecé a estudiar agronomía para hacer la reforma agraria, pero empecemos, por lo menos la veo hoy un poco lejos, no la voy a ver yo hoy físicamente, pero sí podemos empezar con estas cosas para después lograr la reforma agraria y recuperar la tierra, que son bienes comunes. ¿Cómo podemos reconvertir a los agricultores a todas las agriculturas ecológicas? Pero para eso tenemos que facilitarles los insumos, los preparados, las semillas, los abonos, los plantines, porque si no, solo con la capacitación no pueden. Bueno, esto ya lo dije, hacer un relevamiento de todas las tierras que hay. Y hay un movimiento, bueno, el MST en Brasil, que toma tierras, pero hay también en Europa algunos colectivos, por ejemplo, Tierra de Lazos en Francia y Cultura de la Tierra en Alemania, que compran tierra para facilitar, forman consorcios para facilitarle a los agricultores y que no se urbanicen. Todas son cosas prácticas y gérmenes de cosas que nosotros podemos hacer desde nuestras ciudades. Bueno, esto también ya lo dije, declarar las tierras cultivadas con técnicas ecológicas como patrimonio de la humanidad, tratar de visibilizar todos los servicios que ofrecen a la salud y a los seres humanos, impidiendo que se urbanicen, porque cada vez se urbanizan más espacios donde antes había huerta, acá en Rosario, y pienso en el resto de las ciudades. Y bueno, y como todos estos espacios son bienes comunes, necesitamos visibilizar todos estos servicios que nos ofrecen, paisajísticos, ambientales, turísticos y educativos. Necesitamos, los que hacemos agricultura, de comunicadores, de artistas, de científicos que visibilicen todo lo bueno que tiene todo esto y que hoy no está en la agenda, no está en la ciudad. ¿Cómo hacemos? Hoy estamos, como dijo la compañera, en una campaña política. En general los políticos ignoran todo este tipo de cosas. ¿Cómo hacemos para darle visibilidad y para que pueda ayudarlos o presionarlos para que tomen decisiones y que todo esto se pueda hacer hoy y que lo tenemos a la mano de la esquina? No tenemos que pensar en una revolución, como dijo Carlito, a largo plazo, sino que todas estas cosas las podemos empezar a hacer desde ya. Otra cosa, ¿cómo hacemos? Hoy este gobierno aumentó los presupuestos para educación, para investigación, pero la mayoría, como dijo el rector en el comienzo, muchas de las cosas que se hacen son como hago, parece que hago, pero no hago. Hoy necesitamos técnicas sencillas para que todas las agriculturas ecológicas sean para la mayoría, no para los militantes. Para eso necesitamos técnicas, herramientas, maquinarias que puedan ayudarnos. Acá cuento, por ejemplo, en un momento nosotros queríamos hacer saquitos de té porque hay muchas compañeras acá que producen plantas medicinales y para poder, las máquinas que hay producen 1 millón de saquitos, están pensados todo para la gran industria.
¿Cómo hacemos nosotros, no para lo artesanal, sino para grupos de agricultores, para cooperativas, cómo hacemos herramientas para ayudarlos? Lo mismo pasa con si nosotros queremos hacer, hay tambos ecológicos, nosotros queremos hacer sachet de leche, no tenemos hoy. Entonces, yo creo que tenemos que presionar para que la academia, en cambio de hacer papers y viajar, se dediquen a hacer estas cosas que necesitamos. Antonio, el micrófono. Ya termino. No, acércate al micrófono. No se escucha, perdón. Bueno, también lo dije, ¿cómo hacemos para que los decisores políticos incorporen dentro de los planes de desarrollo urbano esto? Y cómo visibilizamos todas las potencialidades que tiene la agricultura urbana para mitigar el cambio climático. Nosotros acá, Rosario, hace 2 años ganó el premio a la ciudad por este programa y por el programa Cinturón Verde. A la ciudad de Rosario recibió $250.000 por cómo mitigó el cambio climático a partir de estos proyectos. Entonces, todo esto se ignora. Es importante que lo conozcan los decisores políticos, que los conozcan también las empresas para que apoyen, porque necesitamos financiamiento. Sin financiamiento no podemos hacer nada. Necesitamos de las políticas públicas. Las políticas públicas no alcanzan. Necesitamos también de la comunidad organizada, de los movimientos sociales. Pero necesitamos las dos cosas. Sin política pública es imposible, sin movimientos sociales también. Y bueno, y por último, vuelvo a lo mismo que digo yo siempre que doy una charla. Hoy vivimos en una sociedad esquizofrénica. El trabajo de la tierra está considerado el más bajo en la escala social. Acá los que cultivan son nuestros hermanos bolivianos, en Europa son los migrantes. ¿Cómo hacemos para que el trabajo de la tierra sea valorado? Que sea valorado también económicamente, porque nuestra sociedad valora todo esto a partir solamente del dinero. Entonces, ¿cómo trabajamos para que los jóvenes se enamoren de este oficio, del oficio de cultivar la tierra, del agricultor, pero no solo como un oficio que nos provee los alimentos, sino como cuidador de la tierra, de construcción del paisaje, como un trabajo de excelencia trascendente para el futuro de la tierra y del ser humano? Nosotros acá estamos cuesta mucho conseguir recursos. Yo hace mucho tiempo que tenía un sueño, que es a mí mucha gente me pregunta, necesito a alguien que me haga la huerta, el jardín, y no hay gente. La gente que ya sabe está ocupada. Entonces yo tenía hace mucho tiempo ganas de hacer un curso de oficio, de huertera, huertero, para chicos de la villa. Fui muchas veces a la universidad, siempre me dijeron nunca me respondieron, pero el año pasado se dieron acá gente de un restaurante, Sunderland, que siempre colaboró con nosotros, me llamaron para que le haga la huerta. Tienen un espacio, está este lugar al lado de la villa de La Sexta, la República de la Cuarta, y empezamos en abril a hacer este curso de oficio. Pero para este curso nosotros necesitamos madrinas y padrinos que le paguen a estos chicos durante los 10 meses que dura el curso, 35.000 pesos para que ellos le puedan dedicar. Hemos conseguido padrinos, pero con mucho esfuerzo. Yo pensé que iba a ser mucho más fácil porque para una empresa, para un sindicato, 35.000 pesos por mes no es nada. Sin embargo, hasta ahora, sindicato, lo único que me aceptó hasta ahora fue COAT. He ido a varios y todos me dijeron sí, más adelante, ¿verdad? Bueno, no digo esto porque cómo nos cuesta llegar a lo concreto. O sea, mucha gente te da una palmada, te dice qué bueno, van a la feria y le dicen a los compañeros qué buena la verdura, pero si cuesta un pesito más que en la verdulería, no. Entonces tenemos que tomar conciencia de que si nosotros no cambiamos los valores, todo el desastre y todo lo que estamos viviendo va a seguir.
Y lo económico ha invadido todo, todos los ámbitos. Y entonces, ¿cómo le ponemos freno a eso? A partir de que nosotros podemos tener otra relación con los agricultores, o sea, esto de la agricultura sustentada por la comunidad. ¿Cómo valoramos el trabajo, no es cierto? Bueno, son todas cosas que nosotros podemos hacer. Y para terminar, bueno, estos son resultados que no se lo voy a leer, después yo dejo Y bueno, para terminar, hoy más que nunca en la crisis, nuestros hermanos más vulnerados y la tierra nos están llamando para que la cultivemos, para que abramos nuevos surcos, para que sembremos. Tenemos una gran oportunidad y un gran desafío. Y este gran mural, no sé si lo han visto, que está acá en la Barranca, acá en Rosario, que es del sembrador. Todos de alguna manera somos cultivadores, somos sembradores de semillas, tenemos la posibilidad de sembrar una nueva cultura y eso depende, como decía yo al principio, de cada uno de nosotros. Por supuesto que no solamente de cada uno, sino que nos juntemos con otros para juntos transformar esta realidad. Tenemos en nuestras manos, tenemos la oportunidad, así que, bueno, nada más. Bueno, anoche hablábamos con Alejandro Ciancio, que cantó hoy, que nos compartió sus... No sé si el Ale anda por acá. No lo veo. Debe andar paseando. Ah, bueno, por ahí anda. Tuvimos una larga charla sobre esto de sembrar en el más amplio sentido, ¿no? Me planteaba su preocupación de que si estamos sembrando... como nosotros somos la siembra o la germinación de lo que sembraron alguna vez otros, que si nosotros estábamos haciendo ese trabajo de siembra. Y bueno, fue la verdad que un intercambio muy, muy interesante. Y bueno, por eso esta imagen me vino a la memoria. Bueno, yo como para aportar y abrir al debate, una de las cuestiones que trabajamos desde la Cátedra de Salud Socioambiental en el módulo de Ciudades que Enamoran, todos los años, es justamente esto de cómo, mientras hablaban los dos, ¿no? Me preguntaba cómo, y vuelvo a preguntarme, qué distintas serían nuestras ciudades si los espacios de construcción de nuestros códigos urbanos fueran generados desde espacios con una multiplicidad de conocimientos, no solamente que los arquitectos seamos quienes creamos, yo soy arquitecta, quienes creamos que tenemos la palabra autorizada para pensar y para diseñar y para accionar sobre los territorios urbanos, sino que esos espacios deben repensarse y reconstruirse con todos los saberes, todos, no solo los científicos, sino también de quienes habitamos estos territorios. Y que cuando eso suceda seguramente va a ser otra realidad la que estemos transitando en nuestros lugares, ¿no? Que una ciudad sea pensada a partir de favorecer la movilidad urbana, que en realidad es cómo le facilitamos el movimiento de los vehículos, y no que sea pensada a partir de la producción, del asegurar la alimentación sana, segura y soberana a quienes los habitamos, y depender lo menos posible de territorios ajenos para poder sostener la vida en estos territorios. Yo creo que ese cambio nada más sería radical a la hora de poder seguir teniendo condiciones de biohabitabilidad. Bueno, nada, lo digo como esto, que venimos trabajando hace mucho y creo que es una de las tareas también que tenemos por delante, ¿no? De construir esos espacios del cual se han apropiado algunas disciplinas como la arquitectura, la ingeniería y tal vez la economía por ahí, y puede ser que algunos abogados,
y poder reconstruirlos, ¿no? Qué necesario es un biólogo, un ingeniero agrónomo, un agricultor, un ciclista, digo, ¿no? Para pensar esto. Bueno, abrimos al debate, ¿sí? El compañero. No sé, el micrófono. ¿A qué tiempo tenemos? ¿Nada? Estamos a destiempo, así que rapidito para... Hola, ¿qué tal? Un mensaje para la mesa. Bueno, somos docentes de la Universidad de Chaco Austral, de Saespeña, Chaco. Es un gusto conocerlo, don Carlos. Tuve la oportunidad de conocer su espacio, el espacio de los estudiantes de nutrición. Como docente siempre contamos la experiencia que pude ver, transmitirle a los estudiantes que es posible tener un cultivo agroecológico dentro de espacios institucionales. Nuevamente decirle, es un gusto poder conocerlo personalmente y bueno, nada, contarle que hace varios años, mostrando las fotos de su trabajo, del trabajo que realizaron los estudiantes de nutrición, están siendo incentivados. En Saespeña, Chaco, estudiantes de nutrición, están realizando trabajos de tesis, hicieron trabajos en terreno, siguen haciendo, incentivando, o sea, la semilla que ustedes plantaron con su trabajo, con su esfuerzo, nosotros estamos comunicando, contando su experiencia y bueno, lo pueden hacer allá. Y este espacio que se generó del Congreso también a nosotros nos sirve para llevar las experiencias que se están realizando. Damián nos ayudó mucho, nos empujó, nos está empujando con las ideas de seguir, de continuar, de llevar nuevas experiencias para la universidad y seguir incentivando a los chicos. Y para el ingeniero Latuca, antes que nada, feliz día a la ingeniería, noble su profesión y bueno, felicitaciones por todo el trabajo y los años de ingeniero con la sociedad, con la comunidad y el legado que dejó. Así que muchas felicidades en su día y la verdad que es un gusto poder conocerlos y ver el trabajo que realizaron. Lo están haciendo, no en Cava, pero sí en otras ciudades y ese trabajo que tienen lo estamos llevando personalmente de conocerlos y bueno, sus trabajos lo visualizan hace varios años y de las fotos que vi, le mostraba a mi compañera, hace varios años la Huerta del Beni, cómo creció, o sea, de las fotos que tengo son pequeños los cajones, las ruedas porque es todo reciclado y cómo creció ahora, la verdad es muy lindo. Y invita a las colegas que puedan ir a conocer y bueno, nada, saludarlos y un gusto de poder conocerlos. Un gusto, Carlos, escucharte siempre y Antonio, quería preguntarte si... Un gusto también escucharte. Quería preguntarte si lo has llevado el proyecto a escala nacional y si crees que es posible. Sí, yo he intentado... Hola, sí, ahora sí. He intentado, pero no he tenido eco. O sea, yo he intentado llegar los que deciden a nivel nacional y no me han dado bolilla. Sí hay otra gente que se ha inspirado en el trabajo de acá, por ejemplo, Gualeguaychú, que está haciendo también hoy, ellos le llaman ecoparques en cambio de parque huerta, pero a nivel nacional no hay y casi en otras ciudades tampoco. Hay huertas, pero lugares
alguna de las cosas importantes que tienen los parques huertas o ecoparques es la tenencia segura de la tierra, o sea que las personas que trabajan saben que van a poder seguir teniendo ese lugar y entonces eso es algo novedoso y que se tendría que hacer en muchas más ciudades. Yo estoy con la idea, yo estoy jubilado ahora de la MUNI, estoy con la idea de, bueno, estamos haciendo acá en la ciudad, en el museo de la ciudad, recopilando toda la historia de acá y las distintas etapas que sufrió acá la agricultura, y también con la idea de hacer un libro y para que esto se conozca más y se multiplique, porque es poco conocido en realidad, y para inspirar a otros, no porque nosotros tengamos una receta, sino porque, bueno, nosotros empezamos sin nada y cómo de a poquito se fueron generando las condiciones para que esto hoy sea una política pública y algo que más allá de que si algún político lo quisiera sacar, ya está instalado en la sociedad. Bueno, una pregunta rápida, concreta para Alberto. Si existen posibilidades concretas de hacer agroecología extensiva en la provincia de Santa Fe y si hay posibilidad de trabajo conjunto y financiamiento específicamente con países de África. Mira, yo trabajé 2 años también en la provincia, en los 2 últimos años de la gestión anterior hicimos un programa que se llamó de alimentos sustentables y tuvimos de relativamente éxitos, ahí tenemos un manual, pudimos hacer que acá en la provincia de Santa Fe los biopreparados, hicimos un protocolo por los cuales los biopreparados están autorizados para hacerse. Nosotros elegimos 4 plantas para hacer los biopreparados y el supermagro. Tenemos los protocolos, están en la página, los podemos... Y bueno, desgraciadamente cuando subió este gobierno desarmó todo, el gobierno último, a pesar de que lo que nosotros hicimos no era algo partidario. Fueron en 2 años nomás que duró el programa logramos varias cosas. Trabajo con la UTT y con el MTE de acá de la zona. Trabajo con algunas personas en trabajo extensivo. Habíamos hecho harina en el molino de Armstrong, harina ecológica, pero bueno, 2 años son muy poco y desgraciadamente cuando cambió la gestión se terminó todo. Yo creo que es posible, hay experiencia, hay gente que está haciendo agroecología a nivel extensivo, pero como yo lo que decía antes, sin financiamiento es difícil, porque tendría que haber los 2 primeros años, que a mí no me gusta hablar de transición, sino de reconversión. O sea, los 2 primeros años que son, porque la transición es como que nunca termina. Reconversión, en 2 años vos podés hacer la reconversión. Durante esos 2 años se necesita una inversión extra y eso tendría que haber lo que se llama fondos rotatorios que el Estado le dé a estos agricultores y estos agricultores después le devuelven a los 2 años, cuando ya empieza a generar riqueza, a otros agricultores. Una cosa muy sencilla, pero nunca logramos que se implemente. Y lo que se necesitan también son herramientas, como yo decía al principio, adecuadas y maquinarias para darle valor agregado. Entonces todo eso se necesita sí o sí y estamos en déficit. Por eso yo decía que estamos interpelando a la ciencia, a la academia, que hoy hay recursos, cómo podemos hacer para tener acceso a todas estas cosas. No sé si te respondí, por la última parte no sé qué me preguntaste, no entendí. ¿Algo de árabe dijiste, los países árabes? Si en África se puede hacer, no entendí. No, que yo conozca, no, yo nunca trabajé, no. Supongo que hay gente que está haciendo, pero yo no conozco. Bueno, correcto, era esa la pregunta. Posibilidades de financiamiento conjunto para África, América Latina y si habían trabajado en conjunto, esa era la pregunta. Si habías tenido experiencia en esos países. No, yo supongo que es posible, pero no conozco experiencia, te digo. Yo pensé que me estaba preguntando, si, como dijiste acá en Santa Fe, pensé si conocía experiencia acá en Santa Fe. Sí, Antonio, nosotros queríamos
consultarte porque en la ciudad de Paraná es una ciudad con un territorio topográficamente irregular y tenemos muchos arroyos. La elección de la vera de los arroyos como espacio a utilizar en la horticultura urbana tiene que ver con, para nosotros, es uno de los lugares que quisiéramos poder recuperar, pero si es útil por la proximidad a las humedades, ¿cómo hacen con el agua para el riego en un tiempo en donde, por ejemplo, en los últimos tiempos hemos nosotros soportado sequías tremendas? Y hay una disputa por el agua seguramente urbana a raíz de para consumo o para qué. Entonces, ¿cómo hacer para salvar ese posible nudo que se nos presente en un proceso que podríamos llegar a intentar hacer en la ciudad? Bueno, y considerando la humedad de los bordes? Nosotros en todos los lugares tenemos, digamos, en todos los lugares grandes, estoy hablando, los parques huerta que tienen 2 o 3 hectáreas, los corredores verdes de las vías, tenemos perforación, no competimos con el agua corriente. Y sí, en algunos lugares, por ejemplo en el bosque, el agua es salada, así que mezclamos con agua corriente. Hay otro tema que también tenemos que investigar, que es la cosecha de agua, que también en eso necesitaríamos más conocimiento científico, que es posible. Y bueno, pero se puede, hay que encontrar siempre, como yo digo, siempre a partir del problema aparece la solución. O sea, nosotros empezamos y bueno, con muchos problemas, pero después siempre va apareciendo, cuando uno cree en la propuesta, aparece la solución. Y con esto termino, porque acá lo veo a Damián, que está pálido porque tiene que seguir. Bueno, gracias.